Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en su estación, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Damos con técnicos. ¿Vale? Dame un segundo. Ahora sí ya, creo que ya no hay ningún problema técnico. A ver chicos, ¿me escuchan bien? Bueno, probando, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien chicos, una vez más, que no está en la oficina ni está en la casa, sino que voy en el carro. A lo mejor igual no voy a poder compartir de manera total. Ahorita me dirijo a otro lugar, pero seguimos acá, ¿no? Bueno, el día de ayer nos quedamos precisamente en una cuestión interpretativa del artículo 59 constitucional. ¿Sale? Yo les había comentado que existe un problema o una situación que deriva de este artículo precisamente. ¿Cuál es? Ustedes, si les entró la cosquillita o el gusanito de la curiosidad, se habrán percatado que el artículo dice concretamente que los podrán estar 12 años estas personas. Sin embargo, no señala que pueda haber espacios intermedios. ¿Qué significa esto? La Constitución dice 12 años consecutivos, bueno, 2 periodos o 4 periodos, dependiendo si eres diputado o senador. Pero no te dice, y no lo dice, si después de 2 periodos o 3 periodos dejas pasar un periodo y para el subsecuente se reinician los 3 periodos. Es decir, estás en el cargo como diputado 9 años, dejas pasar 3 y te vuelves a postular y puedes acceder de nuevo a los 4 periodos consecutivos. Ese es un vacío que dejó la propia Constitución o que dejaron precisamente los legisladores actuales con la finalidad pues, de no perder el dominio de los curules, cosa que en cierto aspecto pues evidentemente está mal, digo, obvio. O sea, no puedes estarte así 9 años, luego descansas 3 y luego otros 9, descansas 3 y otros 9. Pues entonces en ningún momento va a existir rotación por parte de lo que es de lo que es precisamente el poder, ¿no? Déjenme nada más, les voy a decir, puedo compartir pantalla. Ustedes me dicen si ven mi pantalla, ¿vale? ¿Están viendo en pantalla? No, profe. Ah, muy bien. Pero si me escuchan. Ah, sí. Ajá, entonces quiere decir que no se cortó la eso. ¿Ok? Dame un segundito, niños. Aquí vamos a checar precisamente esta parte. Ya está. ¿Vale? A ver, déjenme ver porque les digo, no estoy, ahí debo suponer que ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Así es. Sí, profe. Deme un segundo. Vamos a ver esta parte. A ver si quiere abrir esa cosa. Ah, mira, sí la abrió muy bien. Ahorita estamos viendo precisamente lo que es la Constitución, ¿sale? O sea, estamos aquí en la cuestión del artículo 59. Porfa, ¿me puedes leer el artículo 60, Brian? Claro, dice, el organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominal, en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad en el artículo 54 de esta Constitución y la ley.
Las determinaciones sobre la declaración de validez y el otorgamiento de las consultas y la asignación de diputados y senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que señalen la ley. Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior podrán ser revisadas exclusivamente por la sala superior del propio tribunal a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán imponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Muchísimas gracias, mi Brian. A ver, ¿quién es el organismo que señala el referido artículo constitucional? Precisamente el Instituto Nacional Electoral. Él es el único que tiene la validez o la capacidad para determinar en primera instancia, ¿sí? Si una elección es válida o no. ¿A qué me refiero con primera instancia? ¿Vale? A que una vez realizada la votación, o sea, ya haz de cuenta que tiene que vamos a imaginar que Brian va para diputado federal y por cuestión de representación mayoritaria o voto directo, que es lo mismo, gana, el INE va a realizar el conteo precisamente de votos para ver si Brian efectivamente es el ganador en el distrito judicial por el que contiende. Digo, por el distrito electoral que contiende, disculpen por lo de judicial, la costumbre. Entonces, lo que va a hacer es, bueno, vamos a revisar. Brian obtuvo, vamos a ver, en el distrito electoral hay 2,000 personas. No, es una cuestión imaginaria. De esas 2,000 personas, vamos a imaginar que 1,500 votaron por Brian. Las otras 500 votaron por diferentes candidatos. Bueno, vamos entonces a hacer el conteo, a hacer el PREP, que es el conteo previo, que prácticamente es el que dice quién gana o quién no gana. Hecho eso, hacen la verificación y emiten la declaratoria precisamente de candidato electo. Es lo primero que hace el INE. Una vez que emite la declaratoria de candidato electo, que es generalmente al día o a los 2 días siguientes de realizada la votación, mandará a llamar a Brian para que le den la constancia de mayoría. Es una hoja en donde el INE le indica que él recibió más del 51% de votos, ¿sale? Bueno, hasta antes de ese momento, los demás candidatos, si están inconformes con la declaración y con la votación y el escrutinio que realiza el INE, lo que deben hacer es impugnarla en las salas regionales del Tribunal Electoral. En México, sí, bueno, lo que es cuestión Puebla, no es, la sala regional está en México, no está aquí en Puebla, ¿sale? Esa es la única situación que tenemos aquí, ¿sí? Ajá, ya vi que me está pasando. Entonces, ahí tendríamos entonces que hacer precisamente en la sala centro, esta es la regional centro, lo relativo precisamente a la impugnación de la votación por parte de su compañero Brian, ¿vale? Bueno, pasado eso, ¿sí? Se promueven todos los medios, y el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral de la Suprema Corte, determinará si valida o no la votación. Y obviamente también debe de decir los propios alcances de la misma sentencia. Es decir, si indica la sala regional que la votación debe de repetirse, entonces el INE tendrá que preparar un periodo extraordinario de votación, ¿sí? Si la sala regional dice que la votación se declara nula, entonces ordenará al INE convocar nuevas elecciones con nuevos candidatos, ¿vale? Si la sala dice que se tiene por convalidada la elección, entonces está diciendo
que su compañero Brian fue votado de manera legal y no hay forma ya de modificar ese resultado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral de la Suprema Corte, ¿sí?, es una instancia totalmente ajena, por entre comillas porque no es ajena en el sentido estricto, pero dejémoslo así, es totalmente ajena a los procedimientos de juicio de garantía. Es decir, contra la determinación del Tribunal Electoral de la Federación no procede amparo, ¿vale? Como no procede amparo, ¿sí?, y la Constitución no prevé, ni la ley prevé alguna otra instancia superior, entonces en ese momento se tiene por convalidada totalmente la elección de su compañero Brian, ¿sí? A eso se refiere este artículo constitucional. Entonces, todo ese mecanismo que ustedes muchas veces escuchamos y en otras ocasiones no vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más nos dice la televisión o nos dicen los medios de comunicación: fulanito de Trapos impugnó el resultado de la elección, impugnó el resultado de la votación, tal, y no dicen cuál es el resultado, o bien hasta que llega la sentencia dicen: pues el Tribunal Electoral dijo que se tiene por convalidada la elección, ¿no? Bueno, ya, en eso acabaría precisamente todo el conflicto. Pero durante todo ese proceso se lleva a cabo todo un juicio totalmente distinto de cualquier otro que hayamos visto, ¿sabes? Ahora, en este caso, ya una vez convalidada la elección, ya sea por el INE o por el Tribunal Electoral, ¿sí?, entonces, ahora sí, si convalida la elección, su compañero Brian recibirá la constancia de mayoría. Recibida la constancia de mayoría, entonces ya podrá él, en su momento oportuno, realizar la protesta, ¿sí?, y tomar su lugar en la Cámara de Diputados o en su defecto en la Cámara de Senadores. Ya tomará su lugar, ¿vale? ¿Cómo se distribuye ahí? Esa ya es una cuestión que le compete totalmente a la ley orgánica del Poder Legislativo de la Federación, ¿sí? Ya es algo que le corresponde a esa ley, ¿vale? Generalmente se encuentran divididos por bancadas. Ese es el término que se le conoce para la división por partidos políticos, ¿sí?, por bancadas. O sea, no significa que te van a sentar una banca. Así se le consideraba, así se le decía anteriormente, ¿sí?, que cada uno se estaban sentados todos en un grupo, en una banquita, y en esa banca precisamente hacían lo que era la parte correspondiente de su grupo. En este caso, están todos divididos, ¿sí? Los rojos, los azules, los amarillos, los guinda, vamos a decirles ahora guinda, los naranjas, los verdes, ¿sí?, todos están agrupados en ese color. Los únicos que no están agrupados son los que son los que representan las minorías, es decir, los de representación proporcional y los independientes, ¿sale? Generalmente ellos, ya en cuestiones más técnicas, más políticas, generalmente ellos tienen la santa costumbre de venderse por el que mejor les dé beneficios. Pero eso ya es algo que queda entre ellos, ¿vale? Ok. Porfa, ¿quién puede leer el artículo 61 de la Constitución? Alguien que diga yo, porque yo sigo en el volante. Sí, profe. ¿Me escucho, hija? Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúna a sesionar. A ver, aquí hay algo muy chistoso, ¿sí? Muy chistoso, y sobre todo más que nada curioso. Ustedes se han dado cuenta, no sé si hayan visto alguna que otra vez en
en no, en las noticias, o si ustedes llegan, tienen el canal del Congreso, porque no todos los paquetes de televisión de paga tienen el canal del Congreso, ¿sí? Bueno, si en alguna de las dos circunstancias ustedes se han visto que los diputados se agarran a moquetazos, se desgreñan, se insultan, salen con pancartas y dicen, y se dicen de todo y se avientan la chancla, ¿sí? ¿Se han preguntado por qué nunca sucede nada cuando pasa eso? Bueno, pues la razón está precisamente en este artículo constitucional. ¿Qué significa? Ellos pueden hacer, decir y deshacer todo lo que quieran estando dentro de su sala correspondiente, ¿sí? Todos los diputados pueden decirle, es más, pueden llegar y decirle de groserías a otro diputado y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pueden ir y darse, como lo han visto en otras ocasiones, agarrarse a moquetazos, aventarse lo que se puedan aventar y no pasa nada. No tiene la policía ninguna injerencia en ese aspecto y nadie, ninguna autoridad tiene injerencia para entrar en ese recinto, ¿sí? Eso es algo que, bueno, es hasta cierto punto lógico e ilógico. ¿Por qué? Es lógico porque evidentemente las decisiones que se tomen en el Congreso de la Unión deben de llevar una importancia, una eminencia, ¿no? Deben ser muy, muy, muy importantes, ¿sí? Entonces, esa es la razón del por qué ninguna autoridad puede entrar. Así se agarran a moquetazos y destruyan curules y eso, no pasa nada, ¿sí? La Policía Federal, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército pueden meterse. Nadie. Ninguna autoridad puede meterse. ¿Sale? Obviamente, si destruye un mobiliario, pues le imputarán las sanciones al diputado o senador que haya destruido el inmobiliario, pero fuera de ahí no tendrán ninguna otra circunstancia, alguna situación que lo desproteja, ¿sale? Entonces, esa es la cuestión. Por eso también de repente, cuando ustedes ven que salen diputados y con pancartas y toman lo que se conoce como el presidio, ¿sí? Es decir, en el caso de los diputados, ustedes han visto que hay una parte que está alta, que eso es lo correspondiente a lo que es la presidencia de la Cámara de Diputados, donde está el presidente, el secretario y el vocal, ¿sí? Están los tres ahí arriba, que son los que se encargan de más o menos mantener el orden del Congreso. Inmediatamente abajo hay no son tres, son 5 podios, ¿sí? Con micrófono, para que puedan hacer uso de la palabra los diputados que quieran hacer uso de la palabra, ¿sale? Esos 5 podios, ¿sí? Y que están inmediatamente abajo de donde se encuentra precisamente la cuestión de la presidencia, ¿sí? O sea, eso es natural, ¿sí? Para que tengan voz y voto. En el caso del Senado, digo, lo aclaro porque es diferente, o sea, no es la misma distribución. La presidencia del Senado, ¿sí? Solamente tiene, hagan de cuenta, la zona donde está el presidente, el vocal, ¿sí? Y el secretario. O sea, tiene nada más ese lugar. Y no hay en ese caso generalmente un podio para hablar. ¿Por qué? Los micrófonos, si quieren realizar alguna manifestación, ya se encuentran en todos sus lugares. ¿Por qué la diferencia? Primero, porque los senadores generalmente son menos. 1. 2. Recordemos que los senadores representan al poder, o sea, representan a los estados. Y 3. Generalmente las leyes que ellos atañen o que ellos emiten, los senadores, ¿sí? Hacen referencia generalmente a cuestiones de carácter económico. O sea, no hay ¿cómo decirlo? Una situación o una ley que sea trascendental que pueda llegar a afectar los intereses del pueblo, ¿sí?
en el sentido estricto a la palabra, digo. Pero todo el mundo sabemos que sí puede llegarse a dar el supuesto. Por ejemplo, una ley de relativa a aranceles, pues afecta al pueblo. ¿Por qué? Porque significa que las importaciones pueden verse afectadas o en su defecto, pues no afectadas, ¿no? O incluso puede ser desincentivar un arancel, tiene la finalidad también de desincentivar la importación, desincentivar el ingreso de la importación o de la exportación, ¿sale? Entonces todo depende, digo, en teoría no tiene una trascendencia. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de las leyes que emiten los diputados, en las cuales generalmente sí llega a haber una trascendencia en el proceso o que llegan a impactar en la sociedad. Por ejemplo, las nuevas leyes de impuestos o los nuevos impuestos que emite el gobierno federal son emitidos precisamente por los diputados, ¿sale? Entonces ahí tenemos una cuestión que sí nos afecta a nosotros y que nosotros debemos de tener en cuenta. Por esa razón es que si se agarran del chongo ahí en la cámara, pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque pueden hacer lo que quieran. Eso es parte de esta cuestión del artículo 61 constitucional, ¿sale? Artículo 62, por favor. Bueno, hasta ese punto, ¿tenemos alguna duda? No, profe. No, profe. Muy bien, chicos. Artículo 62. Yo se lo leo. Dice, artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras durante la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. Sale, muy bien. Síguele. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida de carácter de diputado o senador. Ya, profe. Muchísimas gracias, hija. Perdón por interrumpirte. Te agradezco. Termino este artículo. Les voy a dejar unas lecturas en lo que realizo alguna actividad aquí en el juzgado y ya regreso con ustedes, ¿sale? Bueno, las anotaciones rápidas del artículo 62. A nivel constitucional existe una cuestión visible. Dice, si eres diputado o senador no puedes desempeñar ningún cargo público. Entonces, por una interpretación descartiva, es decir, ok, si no puedo ser o tener un cargo público, entonces puedo desempeñarme en mi actividad profesional, ¿sí? Y ahí viene entonces la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta lógica es sí. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no existe el impedimento, ¿sale? O sea, a nivel constitucional no hay esa limitante de decir, oye, ¿sabes qué? Tú como autoridad o tú como ¿qué será? Tú como diputado o senador, ¿sí? No puedes funcionar ni como presidente, ni regidor, ni síndico municipal, ni nada, ¿vale? Ni siquiera un director, nada, o sea, nada. No puedes desempeñarte como funcionario público. Pero, entonces, si yo soy, por ejemplo, como esta señora Carmelita Salinas, que siendo diputada federal, salió en algunos que otros eventos de Televisa, en algunas cuantas series, y por ejemplo esta que me desagrada, ¿cómo se llama? Donde sale que anuncia unas cervezas. Bueno, ese cuate, ustedes ya saben, ya se imaginarán de quién hablo. Es de él, por ejemplo, que salió varias veces, en 2 o 3 capítulos de esta serie, pues le pagaron. ¿Por qué? Porque a nivel constitucional no señala o no existe esa prohibición, ¿sale? Entonces, si la Constitución no lo prohíbe, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión tampoco lo establece, ¿sale? Entonces, ahí es donde vienen esas contradicciones, precisamente en la situación
de decir, bueno, no funciono como, o no desempeño como funcionario, pero sí como abogado, sí como boxeador, sí como lo que haya, lo que sean los diputados senadores, ¿no? ¿Sí? Ok, teóricamente sería la respuesta a nivel constitucional. Sin embargo, sí existe una limitante en la ley respectiva, en la ley orgánica del Congreso de la Unión, en la cual tampoco pueden desempeñar ningún cargo que les retribuya o les dé una cuestión económica, salvo docencia e investigación, ¿sí? Son las únicas dos situaciones por las cuales sí pueden recibir un salario, ¿sí? Es decir, como maestro o como investigador jurídico o investigador docente o de ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque al final del día son avances, ¿sí? Y la preparación para generaciones futuras. Esa es la única regla o la única excepción a la regla del desempeño de las funciones. ¿Sale? Muy bien, chicos. Les dejo, porfa, que lean del 63 al 70. No, perdón, les dije, me disculpen, es que como voy moviendo la pantalla. Perdón. Ustedes me disculparán. Y por favor, lean del 71, ¿sí? 72, 73, con ese se van a entretener bastante. 74 y 75 y 76. De 71 al 76, porfa, chicos, en lo que yo regreso, ¿sale? Y ya cuando regrese ya platicamos. Ahí donde está este. Ahorita regreso, chicos, no me tardo.
¿Cómo vamos, chicos? Pues más o menos, profe. Me acabo de dar cuenta que mi constitución que descargué está horrible. ¿Por qué? Ya encontré el artículo 71, 72 y 73. Ajá, Y de ahí, pero, pues vienen como muchos números como en romano, pero por ajá. ejemplo ya no me especifica cuál es el 74 ni el 75, y de ahí se salta hasta el 80. O sea, supongo que sí están, pero no están separados. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí descargaste hay una versión que sale en Testamentos, así se llama la página, testamentos.gov, que viene muy mal, pero muy, muy mal. Entonces, pues si descargaste esa, seguramente, pues no, por eso te viene re mal. O puede ser que hayas bajado la versión móvil que viene en la página de los diputados. Esa, bajé. Sí, sí, bajaste la versión móvil. Es que hay dos versiones, ya manejan dos versiones. La versión móvil, que es para sistemas iOS, que no tengan lectores de Word y todo eso. Y hay otro que es que tienen lectores PDF o lector Word. Entonces yo creo que ahí es donde estuvo el error. ¿Sale? Sí, pues ya me enojé. Pero de ahí en fuera, ¿cómo vas, mi Brian? Pues de los 3 primeros artículos que tengo aquí, pues bien, por ejemplo, vi el artículo 71, que es para iniciar las leyes o decretos, y pues vienen, pues no está tan grande. Habla de las legislaturas de los estados, de la Ciudad de México, ya hacia los ciudadanos, que es con un número equivalente, o por lo menos al 0.13% de la lista nacional de electores. Sí, pues También va bien. Ajá. habla acerca de que, pues, estas como leyes, a ver, bueno, que lo faculta creo que el presidente de la República el derecho de iniciar la ley y también a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Sí, pues está bien. Ahí vas entonces, mi Brian. Ok, ahorita regreso, nada más termino aquí en el juzgado y ya regreso con ustedes, ¿vale?
Ya estoy de vuelta, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, profe. Perfecto. ¿Cómo va la lectura? ¿Sí lo van entendiendo? ¿Necesitan alguna explicación? Bueno, que todos Bueno, estamos... Ah, dime, hija, dime. en lo personal, sí, va bien. No es como muy difícil comprender lo que nos dice. No, porque prácticamente les dejé lo que son las facultades, pero de todos modos hay el chiste de ver situaciones, por ejemplo, sobre todo en las facultades del Congreso, que son medio complicadas o que pueden involucrar más de una, más de un área, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, más que nada es eso, luego por eso les pregunto. Todos ya estoy acá, chicos. Ya nada más voy a... Ay, hay que quitarme el cubrebocas porque ya no respiro. Ya estoy en el carro, de nueva cuenta. Y nada más déjenme conectar el teléfono al carro para poder, ya hablar de nuevo con ustedes a través del manos libres. Y ya por lo menos dirigirme a la oficina y ya poder platicar con ustedes con toda tranquilidad con la computadora. ¿Vale? Entonces, miren, ya de nuevo estoy acá, ya no hay ningún problema, no se preocupen. Voy ya de nuevo a compartir la pantalla. Comenzar a compartir, ya de nuevo están viendo mi pantalla. Vamos a ver, seguramente me va a volver a pedir, ahí está, miren. Ya me pidió, ya nada más que me abra el documento y ahorita lo vamos explicando, ¿vale? De mientras me voy para atrás. Ya me voy porque ya acabé. Bueno, entre comillas acabé, ¿no? Pero por lo menos ya puedo estar con ustedes al 100. ¿Vale? Ahora no quiere. Bueno, entonces, el artículo 71, ¿de qué trata, chicos? El artículo 71 habla de los derechos que inician las leyes. En los decretos, el presidente de la República, el primero. El segundo, los diputados y los senadores. El tercero, las legislaturas de los estados. Cuarto, los ciudadanos. Así es. Bueno, y ustedes, ahí vamos a hacer una pequeña pausa para poder explicar. Déjenme, me regreso porque estoy estoy perdido en el espacio, en los artículos. Ya le puse seleccionar y no quería seleccionar. Voy a parar tantito, acá está, mire. ¿Quiénes pueden iniciar las leyes? Bueno, el presidente de la República es raro que lo haga, pero puede hacerlo. Los mayores ejemplos que hemos visto ahorita son Enrique Peña Nieto y este señor Andrés Manuel López Obrador, con sus diferentes reformas y modificaciones a las leyes, con base en las necesidades que ellos consideran que debe tener el pueblo. No voy a entrar en ninguna discusión de ningún tipo. ¿Sale? Sale. Perfecto. 2. En cuanto a los diputados y los senadores, pues obviamente porque forman parte del propio organismo y teóricamente conocen de las necesidades de cada una de las cuestiones en particular. Por ejemplo, los diputados pues teóricamente conocen todo lo relativo al Congreso a las actividades de la población. Por ejemplo, si ellos quieren inventar un nuevo impuesto y colocar un nuevo impuesto, lo pueden hacer, ¿vale? Pero obviamente se debe de justificar la existencia de ese impuesto, ¿vale? En el caso de los senadores, como yo les comentaba, la modificación a los aranceles. Entonces, esa modificación, pues precisamente permite que el Estado tenga una mayor entrada económica, un mayor ingreso económico. Entonces, en realidad es porque en el caso del Congreso, o sea, Cámara de Diputados y Senadores, pues teóricamente representa lo que es su propia actividad, ¿vale?
En cuanto a las legislaturas locales, o sea, y englobo también lo que es el poder legislativo de la Ciudad de México, pues la Asamblea Legislativa, pues también, ¿no? Hay más que nada, es con base en alguna necesidad especial. Esto llega a ser a veces, un tanto complicado, porque los estados generalmente no promueven o no solicitan leyes a nivel federal, ¿sí? ¿Está en la Constitución? Sí. Que lo hagan es complicado. Los estados generalmente no buscan trascender a la federación porque muchas veces pues no hay las negociaciones técnico-jurídicas para que sean aprobados los proyectos que emiten los estados, digo, ¿sale? Entonces, como no se dan muchas veces esas condiciones particulares, entonces lo que hacen ellos pues eso puede ubicarlas en sus propias jurisdicciones territoriales. Es decir, los estados siempre van a tener leyes para sus estados, dentro de sus estados. Chicos, perdón, una disculpa, aquí no sé qué acabamos pasó, pero bueno. Entonces seguimos en esta circunstancia precisamente relacionada con con que los estados al final del día pues no se meten en la federación, digo, la federación trata de no meterse con los estados, por lo mismo, o sea, no hay una muy buena relación a veces entre los estados, ¿no? Por eso castigan más a unos, benefician más a otros, ¿sí? Aun y cuando ustedes digan que existe mayor, por ejemplo, en el caso del acuerdo de la distribución de ingresos, de la distribución presupuestaria, ¿sí? Que se da por el propio convenio. Es decir, por ejemplo, en la ley de ingresos se establece precisamente quiénes son los estados que reciben la primera aportación federal, y ahí se pone que la Ciudad de México es la primera, ¿sí? Y ya después vienen las ciudades más importantes, que vienen siendo Monterrey y Jalisco. Y ya de ahí, bueno, teóricamente vienen las demás, ¿sale? Bueno, aún teniendo en cuenta esa situación de muy particularizada, ¿sí? Puede ser que los estados se vean beneficiados con mayor o menor recurso, de forma indirecta. ¿Cómo? Si bien es cierto, existen diferentes partidas para los ingresos estatales o para los impuestos estatales, puede ser que las delegaciones reciban un mayor, por ejemplo, presupuesto para ciertos programas especiales. Por ejemplo, en su momento, nosotros, Puebla, recibimos bastantes ingresos o apoyos o nos dieron un aumento en el presupuesto para programas sociales del estado de Puebla. Es decir, por eso de repente como que los programas tuvieron mucho auge. ¿Sí? Y pues en otros estados se les baja precisamente esta circunstancia, pero bueno, esa es la cuestión que les vengo diciendo del por qué los estados no se meten con la federación, ¿vale? Que es que no siempre hay buenas relaciones, pero bueno, cambiando de punto, los ciudadanos, ¿sí? Que es la otra posibilidad que maneja la propia Constitución, ¿no? Dice que por lo menos representan el 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señale la ley. ¿Cuál ley? ¿Sí? La ley orgánica del Congreso de la Unión y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué? Porque ahí es donde precisamente establece quiénes forman parte de la lista nominal de electores. Establece también cuáles son o cuáles se consideran los lineamientos para formar parte de la lista nominal de electores. Entonces, es la razón del por qué está inmersa en esta fracción del 71 constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y dos, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el sentido de que cómo debemos presentar nosotros
los proyectos de iniciativa de ley de manera ciudadana. ¿Sí? La ley orgánica no establece, como les he dicho muchas veces, un mecanismo directo, es decir, nosotros no podemos llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? De Congreso de la Unión, queremos esto. ¿Sí? Oye, espérate, ¿cómo que queremos esto? ¿No? O sea, no se puede. Para ello, ¿sí? Debemos acercarnos a un diputado que nos permita que abandere precisamente nuestras iniciativas de ley. Reitero, y esa es la razón de por qué las iniciativas ciudadanas de ley no llegan nunca a trascender. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la red, en la televisión y en otros medios de comunicación de manera masiva que se presentó el proyecto ciudadano de ley de, por ejemplo, de protección de los animales? Ajá. ¿Y por qué esos proyectos de ley no son ley? Pues porque ningún diputado los abandera. ¿Sí? Así de simple. Todos esos proyectos se mueren porque ningún diputado abandera ese proyecto, es decir, como no lo abandera, precisamente, entonces se queda ahí, precisamente en esa idea global de ser una ley. ¿Vale? No sé si hasta aquí, hasta este punto me está explicando con esto, con el conflicto real de los proyectos o las iniciativas ciudadanas. Chicos. Bueno. Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, pero... ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí, es complicado, ¿no? Ahora, el artículo 62, en términos generales, no señala concretamente cómo se hace o cómo se lleva a cabo precisamente el proceso legislativo, ¿sí? Es decir, cuáles son los pasos que debe de seguirse o que se deben de seguir para poder crear una ley. El primero de ellos que es precisamente la aprobación, ¿sí? Aunque esto en realidad no es el primer paso, ¿sí? Dentro de la teoría del proceso legislativo tenemos lo que es la iniciativa de ley. ¿Qué es la iniciativa de ley? Es el estudio, ¿sí? O el análisis de las circunstancias sociales o de hechos sociales, ¿sí? O geográficos, pues también pueden ser cuestiones territoriales, que afectan a la sociedad de manera grave y trascendente. Acuérdense de esto. Tienen que ser hechos sociales o geográficos que afectan a la sociedad de manera grave y trascendente. ¿Sí? Si no existe la gravedad y la trascendencia, entonces olvídense que haya una ley para esa situación. ¿Sí? ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo con dos circunstancias reales. La primera, el famoso denominado huachicoleo. ¿Sí? ¿Por qué se hizo una ley especial sobre el robo de hidrocarburos? Bueno, primero porque no estaba regulado en la norma. ¿Sí? La norma sí regulaba en la figura del robo de hidrocarburos, pero como una mera sanción administrativa. Es decir, el huachicoleo nada más te ponían una multa de carácter administrativo que pagabas si no tocabas casa. ¿Sí? Sin embargo, ¿de qué se dieron cuenta? De que esta situación se fue repitiendo muchas veces, que representaba precisamente un detrimento en el erario público, y derivado de ese detrimento en el erario público significa que no había recursos, o no entraban recursos, también producía una venta o una ganancia ilícita, que era la venta precisamente de derivados de gasolina, ¿sí? O derivados del petróleo, porque no siempre lo que te sacaban era precisamente gasolina, sino que a veces sacaban el primer proceso de refinamiento del petróleo, y eso te lo vendían a ti como gasolina, y pues por eso echaban a perder los carros, ¿sale? Porque no era gasolina, sino era un proceso, un tratamiento del petróleo que no daba como resultado una gasolina.
¿Sale? Ahora, entonces, como representaba un detrimento en el erario público y el erario público teóricamente pertenece a la nación, entonces se decidió crear precisamente la ley de regulación de robo de hidrocarburos. ¿Sí? Ahí está una situación grave y trascendente. ¿Sale? Otra situación grave y trascendente, ¿sí? Referida, básicamente, o concretamente, ¿sí? A esa situación, por ejemplo, que viene siendo actualmente el, la violencia familiar, ¿no? Porque en algunos estados sí hay leyes de violencia intrafamiliar, exclusivamente incluidos ellos Puebla también, porque es una situación que se repite, que afecta la base de la sociedad, que es decir, el núcleo familiar. ¿Sí? Recuerden que toda sociedad nace, voy a rezar un poquillo, toda sociedad nace concretamente de un proceso de carácter familiar, ¿sí? Entonces, de ahí viene precisamente esta parte. Me demos un segundito. Vale, chicos, ya, perdón, discúlpenme. Vale, entonces, de ahí viene precisamente esta circunstancia, ¿no? Básicamente, ¿sí? Lo que se tiene o se busca con esta nueva ley de violencia intrafamiliar es que la actitud delictiva, ¿sí?, deje de ser, uno, una figura genérica, una figura general, porque así viene estipulada precisamente en el Código Penal, y dos, ¿sí?, y dos, que nazca precisamente o que salga precisamente de una circunstancia particular, es decir, que porque ya sea un delito que tenga un especial tratamiento en la propia norma legislativa, ¿vale? Entonces, de ahí viene esa situación del por qué sí se creó una ley especializada en violencia intrafamiliar. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, a lo mejor voy a derivar un poquillo con la circunstancia actual que ustedes están viviendo, el por qué entonces no se regula como en el sentido estricto una ley relacionada con el feminicidio, digo, que está de moda, ¿sí? A ver, la circunstancia no es grave, pero no trascendente. Ustedes pueden revisarlo en el INEGI, y en realidad hay un número mayor de homicidios en términos generales, o sea, no por cuestiones de género, sino en términos generales, que evita precisamente que esta circunstancia se vuelva una ley. Es decir, el feminicidio no es trascendente. Es grave porque, pues, obviamente, la privación de la vida, pero no es trascendente porque no representa un impacto social. ¿Sí? Entonces, de ahí viene precisamente esta circunstancia. Voy a dejar de compartir, que ya pueda yo moverme. ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ya me desconecté del carro. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ok, entonces sigo, termino el punto. En sí, lo reitero, no es una ley trascendente, todavía no hay una trascendencia especial en ese sentido, porque el feminicidio no es algo todavía que trascienda o que rompa una barrera, por ejemplo, numérica. Sigue habiendo más homicidios de hombres en general, de personas, ¿sí?, que homicidios en razón de género. ¿Sale? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas hubo 3 homicidios reportados en el noticiero, y los tres homicidios fueron hombres. Los 3. De los 3, y reitero, fueron hombres. Entonces, ¿qué significa? Que numéricamente, entonces, representa un mayor número o una cuestión trascendente el homicidio del sexo masculino. ¿Por qué? Porque 3 hombres fueron asesinados.
Ajá, ¿y por qué de las de 2 semanas, 3 homicidios fueron hombres? ¿Por qué? No hay más, no señalan, o hasta el momento, el, la famosísima figura, ¿sí? No llega más allá, ¿sale? Si el feminicidio no llega más allá, se quedó en Ciudad Juárez y de ahí se quedó. En Ciudad Juárez regulará lo que tenga que regular, o en el estado correspondiente regulará lo que tenga que regular. Pero fuera de ahí, las chicas que desaparecen, pues esa es desaparición en una primera instancia, o secuestro, ¿sí? Pero esos son dos delitos diferentes. En todo caso, tendríamos que hacer la modificación sobre el delito de secuestro a mujeres, ¿sí? Ahí sí, para que veas, ¿por qué? Porque el mayor número generalmente de secuestros impacta un tanto más en el sexo femenino. Entonces, ahí sí a lo mejor podríamos considerar que exista una trascendencia y sí se deba regular sobre el secuestro de mujeres, ¿vale? Digo, eso va en términos generales, ¿no? O sea, habría nada más que checar las particularidades de los asuntos y el por qué no se está regulando por parte de los estados ciertas circunstancias, ¿sale? ¿Dudas con esto, chicos? No, profe. Muy bien, chicos, yo los dejo. De mi parte sería todo. Nos estaremos viendo la semana que viene. Por participaciones, no se preocupen, hoy se las tomo a todos, como si hubieran estado presentes. Y también en lo mismo asistencia para que no les impacte tanto, ¿sale? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Brian? ¿Tienes la garrita levantada? No, que gracias. No, profe, soy yo. Es que Una pregunta, ¿y nuestro examen para cuándo va a ser asignado? nos tocaba esta semana, ¿verdad? La Como próxima. la siguiente. Ajá. No, pero la semana, yo como siempre se los dejo el miércoles. ¿Que lo quieren el miércoles o lo quieren viernes? Si es miércoles, que sea de la siguiente semana. Obviamente sería la siguiente semana. No, a ver, como ya es la última sesión, me parece, si no estoy mal, la siguiente semana, el lunes de la siguiente semana, digamos que es la última o penúltima sesión regular, ¿no? Entonces, se los dejo para el día miércoles, que tenemos 1 hora y media, ¿sale? Nos quedamos hasta acá, hasta Poder Legislativo. Cierto. Ok, lo dejamos para el miércoles, el lunes ya bueno, perdón, de una vez les defino qué viene en el examen. Viene en el examen del tema 1 al tema es el 10, no es cierto, 6, 7 y 8, porque nos faltaron 2 temas, que es el Poder Judicial y el tema número 9, que nunca me puedo acordar cómo se llama. Entonces van del 1 al 6, ¿sale? Teniendo en cuenta que el 6, que es Poder Judicial, no lo vimos, solo vimos Presidencia de la República, Poder Ejecutivo y una parte del Legislativo. De ahí en fuera lo demás viene en su examen. Entonces estamos hablando de que serán alrededor de unas 20, 30 preguntas para 1 hora y media, ¿vale? Sí, profe, si la escuchamos, gracias. Profe, Sí, es que, profe. bueno, del 1, ¿sí puede repetir los temas 1, 2, 3 hasta el 7? Sí, ¿O no los tiene al momento? espérame, hija, no me cuelgues, no me corten, todavía tenemos 7 minutos. A ver. Miren, los temas que van a venir. Ya estoy acá. Oh, perdón, que no quiere reaccionar. A ver, temas que vienen en su examen. Tema 1, teoría de la Constitución.
Tema 2, poder constituyente. Tema 3, formas de gobierno. Tema 4, validez de la Constitución. Tema 5, división de poderes. Tema 6, legislativo, hasta donde nos quedamos. ¿Sí? Tema 7, poder ejecutivo federal. ¿Sale? Sí, profe. El tema 8, Poder Judicial de la Federación y Defensa de la Constitución, ya no lo vimos, no nos dio tiempo. Y tema 9, Derecho Constitucional y Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo hemos visto de manera desperdigada en todos los temas, ¿sale? Pero ese viene pues dentro de la parte que vimos en cada tema, ¿vale? O sea, no se preocupen por el 9. O sea, el 9 no, porque el 9 en realidad, reitero, o sea, lo estuvimos viendo de manera salteada en diferentes aspectos de los otros temas. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? Sí, profe. ¿Qué pasó, hija? No, profe, no, ya ninguno. ¿Seguras? ¿Seguros? Recuerden que todas las presentaciones, excepto los dos poderes, porque esos vienen en su constitución, todas las presentaciones ya están en su plataforma, en la carpeta de diapositivas. ¿Sí? Por si no la han descargado, o por si por alguna razón perdieron los archivos. ¿Sale? La cuestión de los poderes viene en su constitución, y ya les indiqué precisamente qué artículos son los que voy a preguntar. ¿Sí? O sea, ya cuando vimos los temas de manera particularizada, ahí ya les fui diciendo tal artículo, o en las pizarras. No subí las imágenes de las pizarras. En las pizarras que les voy a subir, les voy a indicar también que ahí vienen los artículos que se van a estudiar para su examen. ¿Sale? ¿Dudas, niños? No, profe. Muy bien, profe. No, ninguna No, duda, profe. profe, y hasta el lunes la última clase dice, ¿verdad? Sí, el lunes nos vemos, les vamos a algunos puntos adicionales que ya no entran en el examen, pero para que ustedes los tengan, ¿sale? Sí, profe, buena tarde entonces. Cuídense, pórtense mal. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye.